Buenas noches, bienvenidos a Dimensión Uruguay. En un contexto internacional tan complejo, ¿cómo hace un país de 3 millones de habitantes para insertarse en el mundo? La inserción internacional ha sido un dilema histórico para nuestro país. Con el triunfo de un presidente de las características de Donald Trump, ¿será que el mundo va a configurar un nuevo mapa comercial? ¿Y qué debe hacer Uruguay? ¿Cuáles deben ser sus estrategias? Este tema, la inserción internacional, es el centro de la conversación esta noche. Comenzamos con el primer informe. En lo que va de 2016, las solicitudes de exportación uruguayas totalizaron 7.635 millones de dólares, cifra 8% inferior a la del mismo periodo del año pasado. La retracción en los precios de los principales productos exportados explica esta reducción. La carne bovina fue el principal producto de exportación durante este mes, en un porcentaje mayor al del mismo mes, pero del año pasado. El segundo producto mayor exportado del mes fue la celulosa, también en crecimiento, con relación al mismo periodo, pero del año anterior. Los lácteos fueron el tercer producto de exportación del mes. Si bien aumentaron las exportaciones de ese producto, se duplicó a Brasil y China. La caída de mercado venezolano derivó en un descenso de 34% interanual para las ventas de estos productos al interior. En cuarto lugar, se ubicó el ganado en pie, cuyas exportaciones se cuadruplicaron en un comparado interanual. Y le damos las buenas noches a José Manuel Quijano, bienvenido, economista, integró la Secretaría del Mercosur. Bueno, decíamos, este es un tema de gran impacto para un país tan chico. Mucho lo hemos hablado, que en un rato también va a estar con nosotros Gerardo Caetano, del dilema histórico que es para Uruguay esto de insertarse en el mundo. Bueno, siempre ha sido un dilema histórico. Si hemos tenido una relación con nuestros dos vecinos desde hace ya muchos años, desde el PEC y el Cauce, muy incrementada esta relación comercial. Y ahora estamos en una perspectiva, me parece, un enfoque de ampliar horizontes y de buscar más acuerdos comerciales, más relaciones, sea con Mercosur o sea bilateralmente, con el país solo, ¿no? Quijano, ¿coincide con que el triunfo de Trump en Estados Unidos augura un mundo más proteccionista, un nuevo mapa comercial que habrá que habituarse al mismo? Coincido en términos generales. Me parece que la visión que transmitió Trump y a la cual va a responder es una visión de más protección, sobre todo más protección para las industrias de Estados Unidos, con distintas modalidades, en fin, pero no importa. Va a haber más protección, presumimos, porque es parte de su programa y es lo primero que está mostrando antes de asumir incluso. También tengo más dudas con respecto a qué va a ocurrir con lo que han sido durante estos últimos años los grandes impulsos de las industrias y de los gobiernos de Estados Unidos que se han sucedido, no solamente de Obama, venía de antes de Obama. Es decir, los grandes tratados que ha estado impulsando Estados Unidos. Trump ha sido un enemigo durante la campaña tanto del NAFTA, que se hizo con México y con Canadá, como del TPP, el Transpacífico, y hasta cierto punto del Transatlántico, que está también trabado con la Unión Europea. Tengo más dudas de cómo este problema se va a resolver con estos tres grandes tratados. Si siguiéramos el mensaje de Trump durante la campaña, habría que decir que se van a eliminar, van a desaparecer, que él los va. Pienso que las presiones y las tensiones dentro de Estados Unidos en esa dirección son fuertes y que va a tener que transar, en definitiva, en alguna modalidad de acuerdos comerciales, las que ya están o los que están en negociación, alguna manera de acuerdos comerciales de nuevo tipo. Sí, efectivamente, quizás si fuera por él se saldría de los acuerdos. Sí. Está el Congreso de Estados Unidos, no es tan sencillo. No es tan sencillo, además porque ya ha hecho, por ejemplo, en el caso del NAFTA con México y Canadá, es un acuerdo firmado. Es decir, salir de los acuerdos normalmente está previsto de alguna manera, pero lleva un buen proceso, lleva tiempo y uno está siempre expuesto a las demandas por los costos que tiene para el que está perjudicado. Entonces, hay que ver
Este segundo tema, que es la relación con el resto del mundo, cómo la va a tratar, me parece que todavía está verde en el Estados Unidos de Trump, que se está en proceso de transformación, está en proceso de construcción. Nosotros buscamos algunas opiniones de políticos y de algunos especialistas de la academia precisamente para hablar de este tema, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer Uruguay? ¿Cómo debe buscar acuerdos en un mundo de tanta incertidumbre? La necesidad de Uruguay de continuar con su apertura comercial es un tema de consenso entre todos los partidos políticos. Uruguay es un país que produce alimentos para 30 millones de personas y somos 3,5 millones. Por lo tanto, nuestro destino manifiesto es colocar nuestros productos en el exterior. Eso implica bregar por un mundo más abierto, con reglas de juego más permisivas desde el punto de vista comercial, donde el Uruguay pueda colocar sus productos en las mejores condiciones en la mayor cantidad de mercados posibles. Uruguay es un país tomador de decisiones internacionales, tomador de precios internacionales, con lo cual, creo que no podemos obviar esa situación. Sí, Uruguay tiene siempre que apostar a la apertura. En un país como el nuestro, donde no tenemos un mercado interno que podamos sobrevivir. El Uruguay, si viene abierto como 140 mercados, en realidad es una cuestión que tenemos que ser muy incisivos en la materia y las herramientas pueden variar. Las formas para lograr esta apertura comercial pueden ser varias y allí es donde radican las diferencias a nivel político. En algunos casos se ha hablado de TLC, en otros formatos. Yo creo que lo más importante es seguir sin preconceptos y teniendo claro que en cada herramienta vos tengas el mejor instrumento para ese norte. No confundir y no discutir eslóganes. Me parece que a esta altura del mundo, de la historia del Uruguay y de la propia izquierda, discutir eslóganes es ser conservador. Hay que analizar, no todo sirve, ¿no? Cuando uno dice, bueno, tratados de libre comercio, hay que ver en qué situaciones y en qué circunstancias, y especialmente en el mundo de hoy, donde parece que estamos volviendo en estos nuevos paradigmas, estamos volviendo hacia posturas más proteccionistas, ¿no? de las principales potencias. Yo creo que el Uruguay tiene para ganar en acuerdos de libre comercio es más de lo que eventualmente puede perder, porque muchas de las cosas que podemos perder ya las perdimos. Las perdimos por pérdida de competitividad de nuestra industria en algunas áreas. Entonces ahora lo que importa es que el Uruguay le genere valor agregado a sus productos y yo creo que en eso se ha avanzado. Vos tenés que decir, bueno, yo estoy en contra, ejemplo, con un tratado de libre comercio, pongamos con China, que es el que se está viendo en el horizonte, pero tenés que dar fundamentos. ¿Qué contenidos va a tener y sobre qué contenidos hablamos? No todos los tratados de libre comercio son iguales, no todos los tratados son iguales en sí mismos. A esta discusión no escapa la participación de Uruguay en el Mercosur y las trabas que éste impone cuando debería ser un instrumento facilitador del comercio. Plantear un retiro del Mercosur es absolutamente inviable y no es deseable tampoco. Lo que tampoco puede ser es un brete, un corsé, una muralla que impida al Uruguay salir al mundo. Y eso hemos vivido situaciones de ese tipo, lamentablemente, en los últimos años. El Mercosur planteó un instrumento de integración que es una unión aduanera. Un mercado común, una unión aduanera a partir de una conformación de la zona de libre comercio. Eso lo que lógicamente terminó afectando es la política comercial común. Digamos, si tenés realmente una unión aduanera, tenés que negociar en conjunto. Si negocias en conjunto, lo que vos esperás es que en el proceso del bloque, que ya llevamos 25 años, se concreten acuerdos comerciales. El problema es que el bloque no concretó acuerdos comerciales de importancia en ese periodo. Bueno, allí teníamos... Bueno, hay cantidad de temas. Hay varias. A ver, varias algunos sí, estamos de acuerdo que un país chiquito tiene que abrirse. Y también quizás, como dijo Alonso, no todas las aperturas son buenas, ni todos los tratados son convenientes. Eso es desde que existen tratados en este mundo, se sabe que hay tratados mejores y tratados peores, y que las negociaciones, según como uno negocia, obtiene más, obtiene menos. En lo que a mí respecta, yo diría que los TLC clásicos, los tratados de libre comercio clásicos, como los que proponía Estados Unidos en el 2000,
1994 con México, en el 2005 le propuso a Uruguay, antes en el 2000 a Chile. Estos tratados de libre comercio yo creo que tenían serios inconvenientes y no eran solamente tratados que tenían inconvenientes por los aspectos comerciales, los que íbamos a perder o ganar, sino por otros aspectos de sus contenidos referidos a propiedad intelectual, referidos a compromisos del país de dar informaciones a priori que no necesariamente debía darlas, compromisos desde el punto de vista laboral que no eran convenientes para el país en ese momento. Ahora, tengo la impresión, y creo que es un dato bueno, de que el mundo se ha ido diversificando en lo que son los tratados de libre comercio. Y bajo el mismo nombre hay distintas cosas. Cuando China está hoy diciendo, y está diciendo Uruguay, claro, hagamos un acuerdo con China, no se trata de que China, como era comunista, eso es una tontera, es decir, no es que porque va a ser exactamente lo mismo por sus intereses nacionales que Estados Unidos. Pero China tiene otro enfoque, por razones de su estrategia de inserción también internacional, tiene otro enfoque con respecto a cómo encarar los tratados de libre comercio. Ese enfoque lo ha expresado ya en Asia, lo está expresando en el RCEP, que es el acuerdo de 16 países asiáticos, liderado por Japón, por China y por la India. Se podría decir que es un cierto liderazgo compartido, pero sobre todo por China, en donde las características de esos tratados, los que ellos promueven, donde hay cooperación internacional, que se había eliminado de todos los TLC. La cooperación era de la OMC, cuando apareció esta onda de TLC. De la Organización Mundial de Comercio. Eliminaron todo tipo de cooperación hacia el que está menos desarrollado. Aparece otra vez en los tratados de China la cooperación técnica, la cooperación económica. Aparece en los tratados como el de China que sea compatible con la multilateralización, es decir, con la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Que un tratado como, por ejemplo, el Tratado Transpacífico no es compatible con, y no es posible de multilateralizarlo. Entonces, hay varias cosas en la visión que tiene China de cómo hacer un acuerdo de libre comercio que es mucho más compatible con una visión, por lo menos la mía, de lo que debe hacer Uruguay. Quiere decir que hay que ser bastante más optimista en el caso de China, el caso de un acuerdo con China. Es más interesante explorarlo seriamente. China ha hecho además y tiene una experiencia muy buena con Nueva Zelanda, que es un país pequeño, es un país de más o menos del tamaño del Uruguay, productor de alimentos. Empezó en 2009 con un tratado. Hicieron un tratado que ha sido hasta el día de hoy, por lo menos es lo que dicen los de Nueva Zelanda, ha sido un tratado que les ha resultado beneficioso. Tiene varios aspectos, el aspecto comercial, el aspecto turístico, ha aumentado mucho el turismo chino en Nueva Zelanda, el aspecto educativo, porque los chinos van a formarse en las universidades de Nueva Zelanda. Estaba leyendo que había 1 millón de chinos en las universidades de Nueva Zelanda. Bueno, que le dejan buena plata a Nueva Zelanda, es decir, ¿verdad? Porque van a buscar dos cosas, el aprendizaje en universidades buenas y el aprendizaje del inglés. Claro. El aprendizaje de la ciencia y el aprendizaje del inglés. Y eso le ha dado. Entonces, y esto es con un país del tamaño del Uruguay. Encontraron, se podría decir, el acuerdo a medida. China le hizo lo que no hizo nunca a Estados Unidos, ni con Chile, ni con Perú, ni con México. Nunca hizo tratado a medida. Ahora, a Uruguay... Los chinos sí. Los chinos sí. Lo han hecho con Nueva Zelanda, porque presumo que lo podrá hacer con Uruguay. Y en relación con el Mercosur, ¿qué es lo que le conviene a Uruguay? Le conviene el Mercosur China, dice, en la relación con China. En este caso con China, porque estamos hablando de China y creo que es porque es el que se está más cerca. Es evidente que con la Unión Europea la posibilidad se alejó y mucho. También se podría ver este tema. Yo creo que es más difícil con la Unión Europea. Con China, Uruguay está haciendo un intento bilateral. Bilateral quiere decir China-Uruguay, sin la presencia de los demás socios del Mercosur. Yo no sé si a priori es lo que más le conviene. Yo sigo creyendo que negociar, si uno tiene la posibilidad de acordar una oferta común y cómo resistir la oferta del otro en común, es mejor negociar en conjunto porque da mucha más fortaleza. Claro. Para un negociador chino enfrentarse a quien está hablando en nombre de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, no es lo mismo que Uruguay. Es evidente. Ahora, el tema es que eso no es fácil, porque en la historia que hemos tenido del Mercosur, como alguno de los que me estuvo ahora hablando previamente,
decía, no hemos logrado acuerdos importantes. Sí, era Pablo Mieres, senador Pablo Mieres. No hemos logrado acuerdos importantes. Si no hemos logrado acuerdos importantes, no es casual, y por algo no nos hemos puesto de acuerdo, nos ha costado construir oferta común. Si no hemos tenido los ritmos para hacerlo, la razón sea la que sea, no es fácil apostar a un acuerdo Mercosur-China que ponga de acuerdo a los 4 del Mercosur en la negociación con China. Y Uruguay tiene ese dilema en este momento. Yo creo que el dilema es un dilema que lo ha dicho el presidente. Si podemos es mejor hacerlo en conjunto. Si no podemos, y bueno, tendrá que hacerlo el Uruguay. ¿Por qué Brasil y Argentina se opondrían a un acuerdo Uruguay-China? Se ha dicho, porque alguna cosa se ha dicho, no, porque lo que pasa es que los chinos van a utilizar a Uruguay para invadir Argentina y Brasil invadir de productos chinos. Yo diría que esa es una posibilidad, pero no es la posibilidad mayor, digamos. Es decir, hay mecanismos por los cuales, cuando usted tiene una zona franca instalada en este país, la zona franca opera hacia el resto del mundo, hacia Argentina, es decir, pagando los derechos que corresponden. No me parece que sea el argumento de más peso. Yo creo que hay una visión quizás geopolítica. Los chinos quieren hacer pie, como lo quiso hacer en el pasado Estados Unidos en la época de Perón. Había una gran insistencia en hacer pie acá en la base uruguaya. Quizás hay una visión geopolítica, quizás hay una visión de poderío regional. De alguna manera puede pensar alguno de estos países vecinos, sobre todo Brasil, que esta es una zona de exclusión. No digo que lo esté pensando, pero uno sospecha que de repente lo tienen en mente, y que no le hace demasiada gracia que se le metan otros en el camino. Puede haber diversas razones. Y quizás también el tema que usted mencionó, pero yo creo que habría cómo resolverlo, el tema de que se convierta en una zona en donde los productos chinos invaden no solamente Uruguay, sino es el comienzo de la invasión de productos chinos sobre el Mercosur. Un comienzo que ya existe, porque ya estamos en la invasión china, tanto en Brasil, en Argentina como en Uruguay. Ya existe. Con Ignacio Bartesagui de la Universidad Católica también hablamos de este tema. Se vería beneficiado cerrando un acuerdo con la Unión Europea, naturalmente. Se vería beneficiado cerrando un acuerdo con Estados Unidos y también con China. ¿Por qué? Porque Uruguay tiene una base competitiva muy fuerte. ¿En qué? En productos agroindustriales, que son justamente los que están más protegidos a nivel internacional. ¿En dónde? En las economías que consumen más, ¿no? Y ahí tenés Europa, Estados Unidos y China. Y algunas otras economías asiáticas, como puede ser Japón o Corea del Sur. No tenés acuerdos con ninguno de ellos. Pero tus competidores, por ejemplo Australia y Nueva Zelanda, sí tienen acuerdos con ellos. Entonces, ingresan al mercado con mejores ventajas de acceso, arancelarias, no arancelarias. Quiere decir que son más competitivos. Bueno, yo estoy de acuerdo con esta visión. Es decir, creo que nosotros tenemos una posibilidad de exportar más y mejor productos agroindustriales a China. De hecho, es lo que hizo Nueva Zelanda. Es decir, si usted toma desde el 2009 hasta ahora, que van casi 10 años, 8 años de operación del acuerdo entre Nueva Zelanda y China, lo que hay es una gran expansión de la venta, sobre todo de leche condensada, es decir, o de leche en polvo, es una variedad de leche. No es despreciable eso, es decir, aumenta sustancialmente lo que uno ya produce hacia. A mí me parece que lo que puede tener interés en un acuerdo con China, además de eso, es explorar otras cosas con China. Es decir, explorar otras cosas que tienen que ver con servicios, que el Uruguay puede prestar algunos y de repente logra un mercado donde prestar ciertos servicios o profesionales o informáticos o los que fuere. El área de servicios es un área que yo creo que deberíamos explorarla prioritariamente en una relación con China. China no es demasiado fuerte en ese terreno como sí lo es Estados Unidos. Es muy difícil darle un servicio, sin prejuicio de que se podría teóricamente, pero es difícil. Hay más posibilidades en un mercado como el leche. El área de servicios, hay algunas actividades industriales que el primer viaje que hizo Tabaré Vázquez a China, acordó algo sobre puertos, acordó algo que después no se llevaron demasiado a la práctica, sobre regasificadora, que tuvo sus problemas, algo automotriz, que algo se hizo en automotriz, tenemos instalado. Es decir, el acuerdo con China yo no lo vería solamente como un acuerdo de agroindustria, que es importante y que debería ser una de las bases, sin duda, porque es lo que sabemos hacer y hacemos bien.
debería abarcar también aspectos de industria y aspectos que tienen que ver con servicios. Y tendría que tener en cuenta algo que la Cámara de Industria en su documentación reciente ha dicho, de que habría que cuidar ciertos sectores. En particular yo pienso, ya es una idea mía, más que no es, pero yo pienso que hay dos sectores, que son los plásticos y son los químicos y los químicos farmacéuticos, que el país tendría que cuidar considerablemente en acuerdos en cualquier acuerdo comercial, pero en particular un acuerdo con China. Ciertas áreas de la actividad industrial que dejan trabajo en el país, que tenemos industrias instaladas, que son industrias nacionales, hay que mirarlas con cuidado. Pero China lo ha hecho con Nueva Zelanda. Nueva Zelanda excluyó cosas y dijo esto no entra en el acuerdo, y China no tuvo problema en admitirlo. Exactamente. Por consiguiente, yo creo que hay una posibilidad de negociación interesante con un socio que poco interés puede tener en acogotar a un país del tamaño de Uruguay, y tampoco quiere, quizás, presumo yo, dejar esa imagen en la negociación internacional. No la ha dejado en negociaciones anteriores. Más bien la negociación que está haciendo con el resto de Asia es mucho más flexible y comprensiva que las que han hecho otros países en la propia Asia incluso. Sí, Bartesagui señalaba de la posibilidad de hacer eso de acuerdos a medida. Se ha cometido un gran error en aceptar el ingreso de Venezuela al Mercosur, de la forma en que se aceptó. No se puede pensar los tratados de libre comercio en términos solo ganadores. No, va a haber ganadores y perdedores. Y para ganar tenés que dar. Entonces, por supuesto que tenés que llevar adelante algunas concesiones en compras gubernamentales y quizás también en propiedad intelectual. ¿Y ahí? Propiedad intelectual, compras gubernamentales. Yo creo que hay que ver, ¿no? Los tratados no se pueden tratar así de manera muy abstracta en un programa de televisión. Hay negociadores de por medio, hay cosas que son vitales para el otro, cosas que son vitales para uno. Yo en algunos temas particularmente sería especialmente cuidadoso, en propiedad intelectual sería especialmente cuidadoso. Tengo la impresión de que los chinos no están en la tesis que se ha sostenido reiteradamente en el Tratado Transpacífico, en donde la propiedad intelectual estaba sometida a consideraciones de extensión de plazos que eran realmente lesivos para la salud, creo que no es la tesis de los chinos, habrá que ver cómo se plantea la negociación en propiedad intelectual. En compras gubernamentales, yo creo que es medio ridículo que un país del tamaño de China y con el tamaño de empresas chinas que se están ido formando y creciendo, es decir, participe en licitaciones uruguayas y se diga que Uruguay tiene la posibilidad de participar en las licitaciones de compra de las empresas chinas. Eso es totalmente asimétrico. Claro. Y Uruguay, si entra en ese terreno en la negociación, tiene que partir de la base de que la situación es totalmente asimétrica y por consiguiente hay que encontrarle la manera de compensar la asimetría. Si no, no puede hacerlo. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Y bueno, venimos hablando de explorar este acuerdo con China. Hay quienes señalan que esta posibilidad es como de lo más importante que en materia internacional ha podido mover Uruguay durante todo este 2016. Y a los legisladores en particular que integran las comisiones de asuntos internacionales, le hemos preguntado cómo veían esta posibilidad. Vamos al informe. Desde 2013, China es el principal socio comercial de Uruguay. En los primeros 10 meses del año, le exportamos mercancías por valor de más de 1.500 millones de dólares. Y la perspectiva es que la relación continúe fortaleciéndose. En ese contexto es que ambos países analizan la firma de un tratado de libre comercio. China es el principal socio comercial, ¿no? Nuestro. Y yo creo que hay que analizar bien la letra chica de ese tratado también. China es muy flexible, es mucho más flexible que la Unión Europea o que Estados Unidos, mucho más. Sin embargo, algunos tratados de libre comercio excluyen algunos capítulos que pueden ser sensibles para alguna de las dos partes. Esa sensación que se ha dado de la asimetría, ¿no? De que con China no se puede negociar porque es muy grande,
no es del todo correcto porque a China le interesa cerrar un TLC con Uruguay por diferentes motivos. En 2015, el comercio con China representó 20% del flujo total del comercio internacional de bienes de Uruguay. En los últimos años, las exportaciones uruguayas a ese país se expandieron en promedio 32% anual. Los principales productos exportados en el último año fueron soja, carne y celulosa. Sin embargo, hay un aspecto, ¿no? Y es la incursión de China en África. Hay una visión muy crítica. Muy crítica. ¿Verdad? Es decir, de lo que es la explotación de los recursos naturales. Muy crítica. Ha comprado tierras, no ha tenido cuidado con esas tierras que ha comprado. Es verdad. Es decir, ahora, creo que Uruguay tiene mecanismos de defensa como para no permitirlo eso, acordar condiciones diferentes. Creo que la visión de China en África no es un tema menor, pero yo no lo plantearía como un tema excluyente de un acuerdo con China. No puedo, me excluyo, no puedo hacer el acuerdo porque tengo un antecedente que es malo. Tengo también antecedentes buenos, como acabamos de mencionar, el caso de Nueva Zelanda, un país chiquitito, que sin embargo encontró la manera, con cierto grado de desarrollo también Nueva Zelanda, a decir la verdad, sí, ¿no? Sí. Encontró la manera de sacarle provecho, o ellos creen que le encontraron la manera, uno no lo sabe, pero lo que dicen ellos es que le sacaron su provecho, ¿no? La situación de Venezuela en el Mercosur. Ese es otro tema. La situación de Venezuela en el Mercosur, como usted sabe, está en este momento penalizada en el Mercosur, digamos, excluida sin voz y sin voto, aparentemente, aunque Uruguay tendría ahí una variante. Mire, yo le digo la verdad, yo cuando se planteó la incorporación de Venezuela, creí que el país, que tiene un mercado interno relativamente importante y que era absolutamente complementario del Uruguay porque no produce alimentos, nos iba a reportar una ventaja desde el punto de vista comercial. Al comienzo fue así y después fue derivando a una situación más compleja y hoy en día ya no es así porque Venezuela está en una situación de crisis casi terminal, enorme, y no puede pagar los alimentos que compra, en fin. Y uno se pregunta si tiene algún sentido que Venezuela se mantenga en el Mercosur, siga en el Mercosur. Venezuela no tiene ningún interés en las negociaciones internacionales del Mercosur. No tiene, si estamos en una negociación con la Unión Europea, cualquiera sea esas perspectivas, Venezuela está por fuera. Tiene una negociación ella directa con China, que es sobre todo financiera, en fin. Yo creo que no es un socio que esté incorporado a una visión más o menos común de cómo insertarse en el mundo. Y me parece que uno puede, no tiene por qué ser un divorcio traumático, siempre es un poco traumático un divorcio, pero puede ser un divorcio que en definitiva mantenga ciertos vínculos de relación, mantenga algún vínculo comercial si eso es posible, y hay que ver, porque si Venezuela se encamina, se ordena... Ahora, hay un último tema sobre Venezuela que yo no lo quiero eludir. Yo soy de los que cree que no hay una democracia en Venezuela en este momento. Creo que no la hay. Creo que hay unos poderes que están sometidos unos a otros, creo que hay controles, que hay gente presa. Bueno, la gente sabe lo que pasa en Venezuela. Yo califico lo que ahí ocurre como un proceso dictatorial que no me parece que pueda estar en el Mercosur sin que el Mercosur tome nota y vea las consecuencias que tiene que uno de los socios se haya desplazado hacia esa conducta no democrática. Miren lo que decía al respecto Bartesagui. Se ha cometido un gran error en aceptar el ingreso de Venezuela al Mercosur de la forma en que se aceptó. Porque aquí se confunde. Venezuela es un gran mercado. ¿Por qué? Porque consume mucho y produce muy poco. Entonces, una cosa es el Venezuela de Chávez, el Venezuela de Maduro, y otra cosa es el Venezuela mercado. Se ha discutido profundamente si el ingreso de Venezuela al Mercosur fue porque realmente hay potencialidades energéticas, porque hay realmente una necesidad de integración geográfica, porque hay afinidades culturales, porque realmente es un mercado que se le puede exportar mucho, o simplemente fue una decisión política. Bueno, yo creo que fue una decisión política. Así lo viví yo cuando Dilma y Cristina de Kirchner y Mujica tomaron esa decisión. Me pareció que, pero creo que tenía una base a partir. Era fácil de demostrarlo, que soy yo, es decir, muchos escribimos sobre eso, había una base para decir, bueno, ahí hay una cierta complementariedad.
Tenemos cosas que Venezuela no tiene, que se los podemos vender, y como tienen además este auge petrolero, nos van a pagar. Había una cierta desconfianza, se puede decir, cualquiera que vea un poco los números, es decir, la facilidad con que Chávez, no Maduro, Chávez ya, se movía con los dineros públicos, con la generosidad con que lo hacía, era un dato que algunos lo veían con gran simpatía, porque bueno, si uno recibe dinero siempre se pone contento, pero otros lo podían mirar, entre los cuales creo haberme contado, lo veían con un poquito de preocupación. Es decir, la generosidad con dineros públicos rara vez termina bien, y yo no he encontrado, explorando por ahí en las experiencias históricas, no he encontrado ninguna experiencia de gran generosidad con los dineros públicos que termine favorablemente. Y entonces creo que lo que le pasó a Venezuela también empezó con Chávez, no empezó con Maduro, empezó con Chávez. Hoy son muchos los analistas que están señalando que la gente está desconforme con la globalización, desencantada con la democracia, desencantada con la globalización. Esto que parece tan generoso, de que todos estamos tan hiperconectados, y que en un segundo nos enteramos de lo que pasa en cualquier parte del mundo, pero sin embargo esa globalización, es más, hay quienes dentro de su análisis dicen, ahí está el triunfo de Trump. Sí. En ese malestar con ahí la está globalización. el Brexit, los ingleses yéndose, bueno, tenían toda la inmigración que les llegaba, está el triunfo de Trump, está el resultado ahora de Italia, del domingo, que Italia no da rumbo desde hace mucho tiempo, está fuera de foco, y tiene por delante dos elecciones claves, que son la de Alemania y la de Francia en 2017, que casi uno podría decir lo que está aquí prendido de alfileres es la Unión Europea. Porque si lo que termina ganando en Alemania y en Francia son partidos adversos a la Unión Europea... Sí, si no gana Merkel, por ejemplo... Bueno, si no gana Merkel, van a tener los europeos un problema, y vamos a tener en el mundo un problema. Sí, no es y poca si gana cosa Le Pen, lo mismo sucedería. Lo mismo va a pasar. Entonces, Francia. hay un tema... sin embargo, el otro día yo veía, hará un mes más o menos, la encuesta de Latin Barómetro, Barómetro Latino, Sí, no sé si tú la conoces. Sí, perfecto. Es una encuesta curiosa, porque esa encuesta le otorga a 18 países y 20.000 encuestados, no es menor, le otorga un 54% de respaldo a la democracia en los países latinoamericanos. En este mundo de cierto descreimiento, porque Trump es una manifestación del creimiento en la democracia, en los valores, en las cosas que no se deben, si quiere insinuar con respecto a lo que hizo con los mexicanos, es canallesco lo que hizo Trump. Bueno, ese tipo de cosas no tuvo penalización en Estados Unidos. Yo creo que tuvo premio. Tuvo premio. Yo creo que lo que estamos viviendo en los países de América Latina es todavía un gran respaldo a la democracia. Todavía, porque la indicación del la propia encuesta hecha en años anteriores muestra un leve declive. Ahora, la otra cosa que es interesante en esta encuesta es que el 77% de los encuestados cree que la manera de desarrollarse económicamente es integrándose en la región. La integración no la integración política, que tiene menos respaldo, la integración económica es una de las claves de salir adelante en el desarrollo económico. Eso sí que es importante. Y dicen los que comentan, los mismos que hicieron la encuesta, esto está pasando desapercibido para la mayor parte de los partidos políticos y los dirigentes políticos de la región. Darle importancia a la integración. Porque más bien la impresión es estamos todos tratando de huir de la misma. Sí, de buscar nuestros propios caminos. Nuestros propios caminos. Está bien que hay que buscar propios caminos. Ya hablamos de eso. Sí, no hay que dejar de buscar caminos propios, pero no hay que descuidar este otro aspecto. Quijano, yo también les pregunté a los senadores de la oposición, Pablo Mieres y Verónica Alonso, sobre si ellos veían, también por supuesto a José Maía del Frente Amplio, grandes diferencias en lo que ha sido la política internacional encabezada por el expresidente José Mujica y el actual presidente Tabaré Vázquez. Vamos a ver lo que decía. Cuando Mujica habla de que lo político está por encima de lo jurídico, y esto valió también para los temas internacionales, yo creo que a un país como el nuestro no le hace bien. Porque Uruguay tiene que ser, especialmente en este contexto internacional, si algo tiene que tener como país pequeño en el mundo, en el concierto internacional, absolutamente respetuoso
desde el punto de vista normativo y jurídico, y respetar eso, y hacer respetar eso. Mujica, en el periodo de él, buscó alianzas desde el punto de vista ideológico y no desde el punto de vista estratégico comercial. Y creo que además hubo allí, no hubo un avance, ¿no? Creo que quedó claro que no hubo un avance, no hicimos acuerdos. Este ministerio es un ministerio mucho más orientado al mundo, mucho menos dependiente de acuerdos ideológicos, digamos. El anterior periodo fue un periodo en donde el brete del Mercosur se convirtió realmente en un freno a las oportunidades, y este gobierno arrancó totalmente distinto, con otro discurso, con un discurso mucho más orientado al desarrollo de los intereses propios. Y la política exterior que lleva adelante Rodolfo Nino es la de Tabaré Vázquez. No se disocia esto, porque algunos focalizan en Rodolfo lo que es una definición del gobierno. ¿Por qué? Porque a veces en la interna del frente es más fácil sacudir a un ministro que pedirle cuentas al presidente. Esta es la línea del gobierno, no es la de NIN, sino la del gobierno. Bueno, así tenían las tres opiniones. Bien, sí. Yo le diría, creo que es diferente la línea de Mujica de la línea actual. Matizadamente diferente, no creo que haya un choque. Esta idea de que, lo que no comparto mucho es esta idea de que antes había una aproximación a otros por razones ideológicas y ahora porque no sé, el interés nacional. Bueno, muchos de los acuerdos internacionales que se han firmado en los últimos 15 años son profundamente ideológicos. Es decir, yo no entendería el debate sobre los tratados de libre comercio a mediados de los años de la primera década del milenio, sino a partir de ideología. Es decir, la lectura del tratado dejaba enormes dudas acerca de aproximarse. Y el TPP actual, el Tratado Transpacífico actual, es profundamente ideológico. Pero profundamente, mucho más que lo que podemos hacer aquí, porque son tratados redactados por empresas, abogados de empresas, que le ponen coto a lo que puede regular el Estado de cada una de las naciones. Bueno, más ideológico que eso es difícil imaginar. Entonces me dicen, y ahora estamos buscando el interés nacional fuera de la ideología. No, siempre está la ideología presente. Siempre está. Y el problema está bien que esté, ¿no? Digo, sí. No sé si está bien. Está bien. Ahí siempre está presente y en definitiva depende de qué es lo que uno a priori quiere para su país. Porque si está en la línea de los TPP quiere cierta cosa, y si está en una línea como puede ser un acuerdo bien hecho con China, quiere otra cosa. Recordemos que cuando se firma el Tratado de Asunción en el año 1992, ya delato mi edad porque yo cubría Presidencia de la República. Pero de niña. Era una niña. Una niñita. Exactamente. El presidente era Luis Lacalle Herrera. Recuerdo que convocó inmediatamente a los partidos políticos cuando se enteró que Argentina y que Brasil estaban en conversaciones para firmar un tratado dejando afuera a Uruguay y Paraguay. Yo creo que en ese sentido el gobierno uruguayo, en aquel momento encabezado por Lacalle, se movió muy bien. Se movió bien y dio respuesta a un reto regional que tenía peligros para exactamente, Uruguay. Y se aprobó por unanimidad de todos los partidos. Sí. Sumémonos, no dejemos que Argentina y Brasil hagan algo solos. Claro, exactamente. No vamos a decir la verdad, ya habían hecho en el año 88 un bilateral Argentino-Brasil de corte más bien liberal. Ya lo habían hecho en el año 88. Y empezó la negociación del 90 y ahí se metió Uruguay en el 91. Sí, exactamente. Y sumó a Paraguay. Y sumó a Paraguay, que también se sumó. Tengo buen retrato ahí, estoy bien de la memoria. Quijano, gracias por haber venido esta noche. Ha sido un gusto. Hacemos una pausa y ya venimos con Gerardo Caetano. Y
Bueno, le damos las buenas noches al historiador, analista político, Gerardo Questano. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, sigo con la mano vendada, tuve una lastimadura, bueno, nada trascendente, pero hay que estar así. Hay que estar al firme. Y hay que estar a la vez al firme. Gerardo, en realidad he tomado de tus propios conceptos, de muchas veces que hemos hablado de este tema, de que para un país chico como Uruguay, históricamente, no es un tema nuevo, la inserción internacional es un gran dilema, desvela a los gobernantes, a la sociedad, a los empresarios, a los trabajadores. Sin duda, país chico es un país que no puede crecer hacia adentro. Claro. Es un país que tiene que crecer hacia afuera. Y es un país donde, digamos, la política internacional es un vector que transversaliza todas las políticas, particularmente las estrategias o las políticas públicas de desarrollo. El tema, la gran discusión, no es la apertura. El tema, la gran discusión es cómo, Claro. qué apertura. Que hay que tener apertura, creo que está todo el mundo de acuerdo. El tema es cómo te abrís al mundo. Exactamente. Y ahí hay discusiones ideológicas, lo decía muy bien Pepe Quijano. El TPP... El Transpacífico, ¿verdad? El Acuerdo Transpacífico. Que brevemente vamos a contarle a la gente. Profundamente ideológico. Claro, vamos a contarle a la gente. En realidad esta fue una idea del presidente Obama. En esta idea de TPP, China quedaba fuera, donde estaba sumada la Unión Europea y... Pero además en lo que fue un error político de Obama, que estaba en un momento en donde estaba presentando su gran iniciativa geoeconómica en el Acuerdo Transpacífico, dijo en su discurso: o las reglas las definimos nosotros, por Estados Unidos, o las van a definir los chinos. Bueno, obviamente cuando dijo eso, no podía ni siquiera imaginar que el año próximo, el 20 de enero, va a asumir Trump, y una de las primeras cosas que va a hacer es sacar a Estados Unidos del TPP, acuerdo que ya se firmó, pero que necesita el respaldo de los congresos. Y Trump ya ha dicho, no vamos a estar en esto. Por supuesto que no es lo mismo lo que te voy a comentar, pero hay muchos países. Por ejemplo, yo he entrevistado chilenos que me han dicho, el Congreso de Chile no va a ratificar lo que decidió el gobierno en febrero, este gobierno de Michelle Bachelet, pero no lo va a ratificar. Es decir, ha habido muchas resistencias, creo que el TPP va a caer por su propio peso. No es tan claro que caiga. Lo Ahí que está. sí es claro es que va a tener modificaciones muy importantes, entre otras cosas porque va a ser un acuerdo transpacífico sin Estados Unidos, que era su principal propulsor. Pero en lo que señalaba Quijano, hay un elemento que es clave. Está el formato clásico de los TLC que defendía históricamente Estados Unidos y que Trump ahora no defiende, los quiere renegociar. Pero hoy en el mundo hay una flexibilización en la perspectiva de nuevos acuerdos comerciales. Por ejemplo... En ese aspecto parecerían más positivos para países tan cierto, chicos como los nuestros. Canadá y la Unión Europea acaban de formalizar un acuerdo comercial, el CETA. Es un acuerdo comercial de nuevo género, en donde, por ejemplo, se incorpora la preocupación medioambiental. Se niega el arbitraje de contenciosos a través del CIADI, que es uno de los aspectos más discutibles. Recordemos también a la teleaudiencia que el CIADI es el Tribunal de Arbitraje Comercial que la empresa Philip Morris llevó a nuestro país. En torno a una política, Uruguay ganó a una política de salud pública. Nada menos. Pensada como algo que estaba afectando inversiones. Ahora, pero es muy interesante cómo acordaron, porque vuelve a manifestarse esta posibilidad de una negociación distinta en donde hagamos trajes a la medida. ¿Qué hicieron Canadá y la Unión Europea? Crearon una corte de 15 miembros, 5 de Canadá, 5 de la Unión Europea y los otros 5 son puestos de común acuerdo. Y al mismo tiempo generaron una salvaguardia para regulaciones, lo cual para la Unión Europea, tú imagínate la zona euro sin regulaciones para mantener equilibrios financieros en medio del tembladeral que hoy es la Unión Europea. Entonces, se decía bien, China es mucho más flexible en los acuerdos. Por ejemplo, el tema de propiedad intelectual, por su propia historia, China ha sido
el gran copión de la clase. Es decir, ha copiado. Qué bien le fue. Bueno, Bueno, a todos los chinos les fueron bien. bárbaro. ¿No? Como también señalábamos, algunos, el tema de las compras gubernamentales, en una negociación bilateral de un país de 1.400 millones y un país de 3 millones, no existe. No existe. Pero sí pueden existir otro tipo de acuerdos. Por eso, cuando a veces se habla TLC, Claro, y no se refiere, incluso en términos políticos, bueno, un acuerdo comercial de preferencia arancelaria, un acuerdo comercial de nuevo tipo, un acuerdo comercial en donde los aspectos que realmente dañan a un país como Uruguay, compras gubernamentales, propiedad intelectual. Claro, porque pensemos lo importante que es, sobre todo para los pequeños, las pequeñas empresas, los pequeños productores, la intervención del Estado a la hora de las compras gubernamentales. Pero, imagínense ustedes si eso, y bueno, ahí va a perder. Hoy, Uruguay, hoy las la empresas. producción, hoy no, hace décadas, la producción se define a partir de cadenas de valor, de grandes cadenas de valor. Las 100 principales transnacionales, que son eso, cadenas de valor, definen el 80% de la economía mundial. Bien, ¿cómo participa América Latina en las cadenas de valor? Claro. A través del hierro, a través del cobre, a través de la soja, a través de materias primas. En las cadenas de valor, quien gana no es el que ofrece la materia prima, Sino el que le pone el valor. es el que le pone la inteligencia, es el que le pone la tecnología. En un iPhone, más del 50% del valor de un iPhone que puede llegar a tener centenares de minicomponentes, que además no se generan en un solo lugar, el que se queda con más del 50% del valor no es el que pone la mano de obra, no es el que pone la materia prima, es el que pone la tecnología, la ciencia y la tecnología. Por eso al Uruguay, como cualquier país pequeño, le va la vida en construir ventajas competitivas, ya no comparativas. Quiere decir, a ver, quiere decir que un TLC con China, ajustado a la medida de Uruguay-China, podría ser posible. Claro, como bien señalaba Quijano, es mucho mejor negociar con Brasil, Argentina, Paraguay. ¿Por qué? Y bueno, porque Por un tema de obviamente te van volumen, a ver de otra manera. Las posibilidades de negociación de algo más grande frente a un país minúsculo son Ahora, diferentes. El tema es que el Mercosur en 25 años tiene una agenda externa ruinosa. Bueno, y además tenemos, como tú también lo has dicho muchas veces, en este momento un país como Brasil, con un canciller, con un ministro de Relaciones Exteriores supuesto como José que Serra, que no le interesa el Mercosur. Si se queda en el Mercosur es porque está Argentina. Bárbaro. Lo que ocurre es que ahí también tenemos el problema de qué ocurriría si Brasil se corta solo y Busca un acuerdo. Busca acuerdos por sí. Argentina y Brasil tienen una articulación económica muy fuerte, que hace que el camino en solitario para Brasil sea muy costoso y ni que Por hablar eso. para Argentina. Pero Uruguay para Brasil o para Argentina es cambio chico. Entonces tenemos que ser muy cautelosos y tenemos que ser muy realistas, hacer muy bien las cuentas y explorar. Obviamente, si el Mercosur no avanza como hasta ahora no ha avanzado en materia de negociación comercial externa, y bueno, tendremos que encontrar vías para hacer acuerdos comerciales a la medida de un pequeño país. Gerardo, no quiero despedirte sin que me digas la situación de Venezuela, cuál es tu visión. Y bueno, yo coincido también en este punto con lo que ha señalado Quijano. Se perdió la democracia en Es Venezuela. muy curioso, porque yo creo que las razones que se invocan para suspender a Venezuela hoy son muy discutibles, muy discutibles. Se hace referencia al Tratado de Viena, pero no hay ningún elemento de la normativa Mercosur que permita la separación de un Estado miembro porque no ha incorporado, digamos, normativa. Por otra parte, la comparación de normas integradas en los estados nacionales no es tan distinta de los otros 4. El problema es que lo que está en juego en Venezuela es la democracia. Y yo, por ejemplo, creo que se dan, al igual que Quijano, creo que se dan las condiciones para, bueno, una suspensión aplicando la cláusula democrática, el Tratado de Ushuaia. ¿Por qué? El otro día el presidente Tabaré Vázquez decía,
hay 3 poderes. Uno está en manos de la oposición y los otros 2 funcionan. No, hay 5 poderes. La Constitución bolivariana propone 5 poderes. El poder moral, que puede desinvestir a personas electas por el pueblo, el poder electoral, ambos absolutamente monopolizados por el régimen, el poder ejecutivo, en manos del régimen, incluso incumpliendo la Constitución bolivariana, bloqueando el referéndum revocatorio, el poder judicial totalmente en manos del gobierno y un poder legislativo que la oposición ha ganado, pero que está bloqueado. Entonces, efectivamente, en Venezuela durante mucho tiempo, yo quiero que Venezuela forme parte del Mercosur, por la complementación económica. No quiero la regaladera, como se llamaba. Quiero una Venezuela que le permita vincular geopolíticamente y geoeconómicamente digamos, la cuenca del Orinoco con el Atlántico Sur. Lo que ocurre es que estamos en acuerdos entre democracias y en Venezuela lo que está ocurriendo, y no debemos olvidarnos, es un problema de régimen, es un desacuerdo. Hay un déficit de democracia muy fuerte. Por eso busquemos facilitar el diálogo. Y yo creo que en eso el Uruguay está en una posición de cautela buena. Pero el Mercosur funciona sobre la base del consenso. Bueno, busquemos ser facilitadores del diálogo y busquemos que Venezuela efectivamente retorne a una convivencia democrática. Gracias, Gerardo. La seguimos el próximo jueves. Otros serán los temas. Recordemos que este programa se repite todos los sábados 17:30. Volvemos el jueves a las 21 horas. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.